¿Qué misterios encierra un hombre de negocios que se queda en la oficina hasta altas horas de la noche? Héctor, un enigmático empresario, a menudo trabajaba hasta tarde en un edificio prácticamente vacío, con solo el eco de los pasos de Joseph, su guardaespaldas, y el sonido de la lluvia contra las ventanas como compañía. A pesar de los 3 años que llevaba a su lado, Joseph seguía intrigado por la verdadera naturaleza de las actividades de Héctor, que parecían ir más allá de las transacciones comerciales habituales. Esa noche, la atmósfera se sentía diferente, más intensa, quizás por el silencio más profundo o la soledad del edificio. Al llegar a la oficina de Héctor, la puerta estaba ligeramente abierta, dejando escapar una delgada línea de luz. La presencia de Héctor se palpaba en el ambiente, incluso antes de que su voz resonara desde el interior con un «aún no te has ido, Joseph», pronunciado con un tono que sugería múltiples capas de significado. Al entrar, Joseph encontró a Héctor absorto en sus papeles, o quizás en sus pensamientos. Al levantar la vista, su expresión reflejaba la calma que siempre lo caracterizaba, aunque sus ojos contaban una historia diferente, una de curiosidad y misterio que iba más allá de las obligaciones laborales, insinuando un mundo de secretos que Joseph, a pesar de estar a su lado tanto tiempo, apenas comenzaba a descifrar. ¿Qué ocurre cuando un encuentro nocturno en la oficina se convierte en algo más? Aquella noche frente al escritorio de Héctor, el aire se tensó con una carga de expectativas no expresadas. Mientras discutíamos mi rol más allá de simplemente vigilar, Héctor me planteó si estaba preparado para lo inesperado, añadiendo profundidad a nuestra conversación habitualmente llena de pruebas sutiles. Respondí afirmativamente, apegado a mi deber de proteger y mantener a mi familia, pero él insinuó algo más, algo que iba más allá del trabajo. «Veamos si mantienes la calma esta noche», propuso, señalando una botella de vino y sugiriendo una velada inusual con una copa compartida, más amistosa que autoritaria. Acepté, sentándome frente a él, mientras mis pensamientos divagaban brevemente hacia mi familia. Sin embargo, algo me retenía, una conversación llena de subtextos y posibilidades aún no completamente entendidas. En silencio, compartimos el vino, y Héctor observaba cada movimiento mío intensamente. A veces, Joseph, la vida te lleva por caminos que no planeaste explorar. ¿Alguna vez te has permitido ir más allá de lo habitual?, preguntó, invitándome a aventurarme más allá de lo profesional. Mientras el vino y la luz suave de la lámpara ambientaban la oficina, sentí cómo la tensión crecía, anticipando una noche que prometía ser transformadora. Frente a mí, Héctor se mostraba relajado, su cabello oscuro brillando bajo la luz. Sus ojos, intensos y penetrantes, cruzaban la barrera de lo profesional para adentrarse en lo personal. La charla había evolucionado hasta convertirse en algo más profundo y significativo. Héctor, con los brazos cruzados y una mirada desafiante, lanzó una pregunta que parecía trascender lo habitual. ¿Qué piensas, Joseph? ¿Qué hace que la gente cruce fronteras? ¿Cuándo estarán listos para ir más allá de lo correcto? Su tono llevaba un matiz provocativo, casi personal. Respondí con cautela, intentando ocultar mi inquietud. Depende de cada persona. Algunos están dispuestos a arriesgar por algo importante, mientras que otros temen las consecuencias. Mi respuesta, aunque medida, dejaba entrever una lucha interna provocada por su intensa mirada, que me impulsaba a cuestionar mis propios límites. Héctor observó mi reacción con una media sonrisa, sus ojos fijos en mí. ¿Y tú, Joseph? ¿Temes a las consecuencias? Sus palabras me golpearon con una claridad alarmante, revelando que la conversación no solo era un reflejo de su curiosidad,
sino un espejo directo de mis propias dudas y tentaciones en ese momento. Estoy acostumbrado a evaluar todos los riesgos, contesté, intentando controlar el ligero temblor en mi voz. Mi trabajo como guardaespaldas me exige estar siempre preparado para protegerte. Era cierto, pero en esa conversación, sentí que Héctor estaba empujándome a entender algo más profundo. Sus ojos desafiaban los míos, poniendo a prueba mis límites. Cada segundo se hacía más difícil resistir su influencia. Joseph, eres un buen guardaespaldas, continuó después de una pausa, apoyando las manos en la mesa. Pero sabes que para tener éxito, a veces hay que ser más que bueno. A veces tienes que estar preparado para experimentar, para ir más allá de los límites de los que hablaste. Ahí estaba esa palabra otra vez, experimentar. En el silencio de la oficina, con solo el sonido de la lluvia afuera y nuestras respiraciones en el aire, la atmósfera se había cargado con una promesa implícita de transgresión y descubrimiento. ¿Cómo reaccionarías si una conversación aparentemente rutinaria en la oficina se transformara en un desafío a tus propios límites? Esa noche, mientras observaba a Héctor desde el otro lado de su escritorio, algo cambió. La atmósfera se tornó más densa, y aunque normalmente podía manejar cualquier situación, esta vez sentí una inquietud creciente. Héctor, un hombre de negocios poco convencional, disfrutaba de desafiar los límites personales de quienes lo rodeaban. Durante una noche intensa, puso a prueba a Joseph, su guardaespaldas, con preguntas provocativas que traspasaban lo profesional hacia lo personal, explorando sus temores y riesgos. Mientras compartían vino, la atracción y la tensión emocional entre ellos se intensificaban. Un simple roce de manos empujó a Joseph hacia una profunda confusión emocional, difuminando las barreras entre lo profesional y lo personal. La situación escaló cuando Héctor siguió a Joseph al baño, donde su proximidad inesperada aumentó la tensión palpable. «Todo está bien», murmuró Héctor, insinuando una conexión deliberada y profunda. Un ajuste casual de su cinturón y un cruce de miradas accidental desataron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta en Joseph. Este encuentro no solo alteró radicalmente la dinámica de su relación, sino que también marcó un punto de no retorno, convirtiendo una noche ordinaria en un evento transformador e inolvidable. ¿Qué sucede cuando una mirada desencadena una tempestad interna, trastocando la calma de una noche aparentemente ordinaria? Así me sentí cuando, después de un incidente en el baño, volví a la oficina donde Héctor me esperaba. Sus ojos no expresaban nada en particular, pero su mirada penetrante revelaba que él sabía exactamente lo que había ocurrido, lo que había visto, y ahora parecía guardar mi respuesta. ¿Qué misterio se encierra un hombre de negocios que se queda en la oficina hasta altas horas de la noche? Héctor, un enigmático empresario, a menudo trabajaba hasta tarde en un edificio prácticamente vacío, con solo el eco de los pasos de Joseph, su guardaespaldas, y el sonido de la lluvia contra las ventanas como compañía. A pesar de los 3 años que llevaba a su lado, Joseph seguía intrigado por la verdadera naturaleza de las actividades de Héctor, que parecían ir más allá de las transacciones comerciales habituales. Esa noche, la atmósfera se sentía diferente, más intensa, quizás por el silencio más profundo o la soledad del edificio. Al llegar a la oficina de Héctor, la puerta estaba ligeramente abierta, dejando escapar una delgada línea de luz. La presencia de Héctor se palpaba en el ambiente, incluso antes de que su voz resonara desde el interior con un «aún no te has ido, Joseph», pronunciado con un tono que sugería múltiples capas de significado. Al entrar, Joseph encontró a Héctor absorto en sus papeles, o quizás en sus pensamientos. Al levantar la vista,
Su expresión reflejaba la calma que siempre lo caracterizaba, aunque sus ojos contaban una historia diferente, una de curiosidad y misterio que iba más allá de las obligaciones laborales, insinuando un mundo de secretos que Joseph, a pesar de estar a su lado tanto tiempo, apenas comenzaba a descifrar. ¿Qué ocurre cuando un encuentro nocturno en la oficina se convierte en algo más? Aquella noche frente al escritorio de Héctor, el aire se tensó con una carga de expectativas no expresadas. Mientras discutíamos mi rol más allá de simplemente vigilar, Héctor me planteó si estaba preparado para lo inesperado, añadiendo profundidad a nuestra conversación habitualmente llena de pruebas sutiles. Respondí afirmativamente, apegado a mi deber de proteger y mantener a mi familia, pero él insinuó algo más, algo que iba más allá del trabajo. Veamos si mantienes la calma esta noche, propuso, señalando una botella de vino y sugiriendo una velada inusual con una copa compartida, más amistosa que autoritaria. Acepté, sentándome frente a él, mientras mis pensamientos divagaban brevemente hacia mi familia. Sin embargo, algo me retenía, una conversación llena de subtextos y posibilidades aún no completamente entendidas. En silencio, compartimos el vino, y Héctor observaba cada movimiento mío intensamente. A veces, Joseph, la vida te lleva por caminos que no planeaste explorar. ¿Alguna vez te has permitido ir más allá de lo habitual?, preguntó, invitándome a aventurarme más allá de lo profesional. Mientras el vino y la luz suave de la lámpara ambientaban la oficina, sentí cómo la tensión crecía, anticipando una noche que prometía ser transformadora. Frente a mí, Héctor se mostraba relajado, su cabello oscuro brillando bajo la luz. Sus ojos, intensos y penetrantes, cruzaban la barrera de lo profesional para adentrarse en lo personal. La charla había evolucionado hasta convertirse en algo más profundo y significativo. Héctor, con los brazos cruzados y una mirada desafiante, lanzó una pregunta que parecía trascender lo habitual. ¿Qué piensas, Joseph? ¿Qué hace que la gente cruce fronteras? ¿Cuándo estarán listos para ir más allá de lo correcto? Su tono llevaba un matiz provocativo, casi personal. Respondí con cautela, intentando ocultar mi inquietud. Depende de cada persona. Algunos están dispuestos a arriesgar por algo importante, mientras que otros temen las consecuencias. Mi respuesta, aunque medida, dejaba entrever una lucha interna provocada por su intensa mirada, que me impulsaba a cuestionar mis propios límites. Héctor observó mi reacción con una media sonrisa, sus ojos fijos en mí. ¿Y tú, Joseph? ¿Temes a las consecuencias? Sus palabras me golpearon con una claridad alarmante, revelando que la conversación no solo era un reflejo de su curiosidad, sino un espejo directo de mis propias dudas y tentaciones en ese momento. Estoy acostumbrado a evaluar todos los riesgos, contesté, intentando controlar el ligero temblor en mi voz. Mi trabajo como guardaespaldas me exige estar siempre preparado para protegerte. Era cierto, pero en esa conversación, sentí que Héctor estaba empujándome a entender algo más profundo. Sus ojos desafiaban los míos, poniendo a prueba mis límites. Cada segundo se hacía más difícil resistir su influencia. Joseph, eres un buen guardaespaldas, continuó después de una pausa, apoyando las manos en la mesa. Pero sabes que para tener éxito, a veces hay que ser más que bueno. A veces tienes que estar preparado para experimentar, para ir más allá de los límites de los que hablaste. Ahí estaba esa palabra otra vez, experimentar. En el silencio de la oficina, con solo el sonido de la lluvia afuera y nuestras respiraciones en el aire, la atmósfera se había cargado con una promesa implícita de transgresión y descubrimiento.
¿Cómo reaccionarías si una conversación aparentemente rutinaria en la oficina se transformara en un desafío a tus propios límites? Esa noche, mientras observaba a Héctor desde el otro lado de su escritorio, algo cambió. La atmósfera se tornó más densa, y aunque normalmente podía manejar cualquier situación, esta vez sentí una inquietud creciente. Héctor, un hombre de negocios poco convencional, disfrutaba de desafiar los límites personales de quienes lo rodeaban. Durante una noche intensa, puso a prueba a Joseph, su guardaespaldas, con preguntas provocativas que traspasaban lo profesional hacia lo personal, explorando sus temores y riesgos. Mientras compartían vino, la atracción y la tensión emocional entre ellos se intensificaban. Un simple roce de manos empujó a Joseph hacia una profunda confusión emocional, difuminando las barreras entre lo profesional y lo personal. La situación escaló cuando Héctor siguió a Joseph al baño, donde su proximidad inesperada aumentó la tensión palpable. «Todo está bien», murmuró Héctor, insinuando una conexión deliberada y profunda. Un ajuste casual de su cinturón y un cruce de miradas accidental desataron un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta en Joseph. Este encuentro no solo alteró radicalmente la dinámica de su relación, sino que también marcó un punto de no retorno, convirtiendo una noche ordinaria en un evento transformador e inolvidable. ¿Qué sucede cuando una mirada desencadena una tempestad interna, trastocando la calma de una noche aparentemente ordinaria? Así me sentí cuando, después de un incidente en el baño, volví a la oficina donde Héctor me esperaba. Sus ojos no expresaban nada en particular, pero su mirada penetrante revelaba que él sabía exactamente lo que había ocurrido, lo que había visto, y ahora parecía guardar mi respuesta. Mi mente estaba dividida. Una parte de mí quería huir, gritaba que había ido demasiado lejos, pero otra parte, una voz interna que nunca había sido tan clara, suplicaba por quedarse, intrigada por lo que podría suceder a continuación. «Creo que necesito volver», logré decir, aunque mis palabras sonaron inseguras y vacilantes. Héctor asintió, manteniendo su compostura, y continuó con su trabajo como si nada hubiera perturbado la noche. Salí del baño más rápido de lo esperado, sintiendo que todo dentro de mí se había revuelto. Ese momento en el baño había cambiado todo, y al regresar a la oficina, no podía evitar que los pensamientos de lo sucedido giraran sin cesar en mi cabeza. Nos sentamos en silencio, y a pesar de sus esfuerzos por actuar como si nada hubiera pasado, sabía que nada volvería a ser como antes. Sentía que cada mirada aleatoria de Héctor alteraba profundamente la dinámica entre nosotros. Héctor y Joseph compartieron un momento de tensión tras un incidente inesperado en el baño que dejó a Joseph incapaz de ignorar lo ocurrido. Sentados frente a frente, con el corazón acelerado de Joseph y la mirada juguetona de Héctor, la conversación tomó un giro personal e inevitable. Héctor, percibiendo el conflicto interno de Joseph, le sugirió que aceptara la situación como una nueva experiencia, sin cambiar quién era antes. Atrapado entre su deber familiar y la intrigante propuesta de Héctor, Joseph sintió como los límites de su identidad anterior comenzaban a desvanecerse, enfrentándose a una decisión que podría alterar su vida para siempre. Encuesta. ¿Cómo manejarías tus emociones en una situación como la de Joseph? 1. Mantendría la profesionalidad sin importar mis sentimientos. 2. Exploraría discretamente la conexión para entender mejor mis emociones. 3. Me alejaría de la situación para evitar complicaciones profesionales y personales. 4. Hablaría abiertamente sobre mis sentimientos para clarificar la situación. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones,
continuemos. Héctor se acercó, su confianza llenando el espacio entre nosotros. Con su aliento cerca, susurró, pidiendo permiso en un susurro que me dejó sin palabras. Mis manos, en lugar de retirarse, esperaban en la mesa, preparadas para este momento. Al tocarme, su beso suave, inicialmente tímido, se intensificó rápidamente, disolviendo cualquier duda sobre lo correcto o incorrecto. Mis reservas se esfumaron bajo el calor de sus labios y el trazo suave de sus dedos en mi mandíbula, llevándome hacia un desconocido pero irresistible abismo de nuevas sensaciones. Héctor, con la respiración agitada pero con una mirada serena, murmuró lo mucho que había esperado este momento, palabras que reverberaron en mí sin que pudiera responder. Solo pude volver a buscar sus labios, que ahora actuaban con renovada certeza, llevándome a perder el control en un torbellino de nuevas y emocionantes sensaciones. Él guió el encuentro con confianza, sus manos enmarcando mi rostro y luego descendiendo por mi cuello, cada caricia un susurro ardiente que borraba la realidad a nuestro alrededor. Esto es solo el comienzo, Joseph, susurró junto a mi oreja, prometiendo más descubrimientos en un futuro hasta ahora impensable. Nos sumimos en el silencio, envueltos en un aire cargado de posibilidades inexploradas y emociones intensas, conscientes de que este beso no marcaba un final, sino el umbral de algo mucho más profundo y transformador. Este cambio no solo alteró la noche, sino que prometía redefinir todo lo que conocía y esperaba de la vida. ¿Cómo se enfrenta uno a la posibilidad de cruzar una frontera que nunca pensó desafiar? Héctor, con una voz calmada que rozaba el susurro, me desafió con una verdad ineludible: a veces, un acto inesperado puede revelar caminos ocultos. Su mirada penetrante buscaba la mía, esperando una decisión que ya bullía en el aire, cargada de tensión y expectativa. Cuando nuestros labios se encontraron, la distancia se disolvió, sumergiéndonos en un torbellino de emociones inexploradas. Héctor, con suaves caricias en mi rostro y cuello, descifraba meticulosamente cada reacción mía, su aliento cálido enviando escalofríos por mi cuerpo y desatando deseos nunca antes reconocidos. Su voz suave me instó a relajarme y dejarme llevar por las sensaciones que sus manos despertaban en mí. A medida que el tiempo pasaba, mis reservas se desvanecían, cada contacto fortalecía nuestra conexión emergente, llevándome más allá de lo físico hacia una exploración de mis límites emocionales. Mis pensamientos de familia y responsabilidades comenzaban a difuminarse bajo el peso de su tacto. ¿Habías pensado en esto antes?, preguntó Héctor, retirándose para mirarme, empujándome a confrontar deseos reprimidos y temores ocultos. En ese momento crítico, me di cuenta de que las estructuras que definían mi vida estaban cediendo. Aunque incierto sobre cómo responder, sabía que estaba cruzando un umbral significativo. Está bien, murmuró Héctor, una afirmación que marcó tanto un adiós a mi antiguo ser como el inicio de un profundo y transformador viaje emocional en esa habitación saturada de tensión y promesa. ¿Qué sucede cuando cruzas la línea hacia lo desconocido? Esa noche, dejé que la presencia de Héctor dominara, su aliento cerca de mi oído, sus manos confiadas en mi espalda. En ese instante, solo existíamos nosotros dos, en un torbellino silencioso de emociones nuevas. Todo lo familiar, mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades, se desvaneció en un fondo borroso. Héctor, con su voz ronca por el deseo, susurró cuánto había anhelado ese momento. Sus brazos me envolvieron, su boca encontró mi cuello, y mi resistencia se desmoronó. Me dejé llevar por sensaciones que redefinían mi comprensión de mí mismo y del mundo.
Cerré los ojos, entregándome las sensaciones que despertaba Héctor. Cada contacto físico, cada palabra, eran promesas de más descubrimientos. Pero entonces, el sonido del teléfono irrumpió, rompiendo la magia. Al ver el nombre de mi esposa en la pantalla, la realidad me golpeó con fuerza, recordándome quién era y a quién había dejado en casa. ¿Es tu esposa?, preguntó Héctor con voz tranquila pero comprensiva. Asentí, incapaz de hablar. Lo que había sucedido entre nosotros, aunque vital y real, se enfrentaba ahora a la dura luz de mi vida fuera de esa habitación. Los pensamientos de mi esposa y mis hijos resonaron con un llamado a la responsabilidad que no podía ignorar. Todo cambió en un instante. Lo que viví con Héctor se transformó en un eco lejano, como un sueño del que fui sacado abruptamente, dejándome en un laberinto de confusión y conflicto sobre el futuro. ¿Qué sucede cuando una noche inesperada redefine lo que creías saber sobre ti mismo? Mientras conducía bajo la lluvia, mi mente aún deambulaba por esa oficina oscura donde exploré deseos nunca antes admitidos, preguntándome si lo experimentado fue solo una tentación pasajera o algo más profundo en mí que Héctor había despertado. Los mensajes de mi esposa en el teléfono, tan normales y cotidianos, ahora parecían de otro mundo. ¿Cómo podría volver a casa y pretender que no había cambiado? Continué mi camino, las palabras y la mirada comprensiva de Héctor resonando en mi cabeza, sabiendo que todo había cambiado. Al llegar a casa, la lluvia golpeando el parabrisas parecía intentar ahogar mis pensamientos. Me quedé en el auto, mirando las luces cálidas de las ventanas, mi familia moviéndose dentro, sombras que recordaban el mundo que había dejado atrás, ahora sintiéndose distante y ajeno. Entré finalmente. El aroma de la cena y las risas de los niños eran simultáneamente familiares y extraños. Mi esposa me sonrió con amor y confianza, pero algo en mí se rompió. Quería responder con la misma alegría de siempre, pero me encontré incapaz de hablar. Ahora era dolorosamente consciente del abismo que se había formado entre nosotros, un abismo lleno de secretos y cambios internos provocados por una noche que nunca podría olvidar. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien?, preguntó suavemente. Asentí, intentando que mi voz sonara convincente, aunque por dentro todo era cualquier cosa menos paz. Ella no preguntó más. Confiaba en mí, y esa confianza ahora pesaba sobre mí como una losa. Esa noche, en la cama, miré al techo mientras el sueño se negaba a venir. No podía dejar de pensar en Héctor, en sus caricias, en sus besos. Todo eso ahora era parte de mí, y sabía que este no era el final. Mi teléfono yacía en la mesa de noche, una tentación tangible de reavivar lo que había comenzado. Mientras me dormía con el suave sonido de la lluvia, me di cuenta de que esta noche había dejado una marca en mí que ya no podía borrar. Era solo el comienzo de algo nuevo. El tiempo, implacable y eterno, tendría la última palabra. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros vídeos. Nos vemos pronto.